Bueno, un placer estar en Alcalá. No todos los días puede uno pasear por una ciudad que sea patrimonio de la humanidad y además una ciudad en la que yo he pasado algunas noches mágicas en alguno de sus teatros. Voy a darme una vuelta con los compañeros de aquí que trabajan en el ayuntamiento y vamos a reivindicar todo lo que ha estado haciendo Isabel Díaz Ayuso para los alcalaínos, pero también para el resto de la Comunidad de Madrid. Creo que es importante recordar lo importante que es esa palabra, que es el eje de la campaña, libertad. Es importante decir que Díaz Ayuso es la única que ha tratado a los madrileños como adultos, diciéndoles la verdad. Es la que se adelantó al gobierno de Sánchez y a los gobiernos de otras comunidades autónomas en todo. La primera que cerró residencias y colegios para cuidar a nuestros pequeños, a nuestros mayores y a los profesionales. La primera que creó un hospital de campaña, la primera que creó un hospital de pandemia, la que ha estado manteniendo abiertos los comercios y la hostelería, la que ha hecho la mejor labor frente a un gobierno que no ha hecho otra cosa que tratar mal a los ciudadanos mintiéndoles continuamente. Creo que Sánchez es clarísimamente esa persona que nos mintió a todos diciendo que jamás iba a pactar con Iglesias, que nos mintió con el número de muertes, con el número de contagios, en fin, que no ha hecho otra cosa que mentirnos a los españoles. Hay que hacer buena gestión, creo que hay que olvidarse del ruido en el que nos están metiendo otras fuerzas políticas y centrarse en lo realmente importante, en quién ha trabajado durante estos 2 años para asegurar la prosperidad de los madrileños. Creo que Díaz Ayuso es la única garantía de un gobierno decente, de un gobierno centrado en la gestión y que saque a los madrileños de la crisis económica, de la crisis sanitaria, como lo ha estado haciendo ella, que ha conseguido además que sea esta comunidad la que está tirando del resto de España, el motor económico de toda España. Una comunidad como esta que además es generosa, que es solidaria, que nunca ha mirado la ideología de quien viene aquí, que nunca ha pedido apellidos a quien quiere trabajar en Madrid. Los únicos apellidos que necesita la Comunidad de Madrid que tengan sus ciudadanos son Andalucía, Comunidad Valenciana, Extremadura, Melilla, Cataluña. Esos son los apellidos que cuentan aquí en una Comunidad de Madrid que es libre y que se está convirtiendo no solamente en el motor de España, como he dicho antes, sino también en el motor de toda Europa. Alejémonos del ruido, alejémonos no solamente de los violentos, sino de los que han estado fomentando la violencia durante estos años. Hay que recordar que desde Podemos se ha alentado la violencia de una forma absolutamente irresponsable durante muchísimos años. El mismo señor Pablo Iglesias decía que se emocionaba cuando veía cómo pateaban a un policía. El mismo Pablo Iglesias es quien decía que Otegi era un hombre de paz. El mismo señor Pablo Iglesias es el que ha estado dando numerosos ejemplos de alentar la violencia, pero no solo él, Más Madrid también. La pistolera de Más Madrid es la que lleva en su partido a una persona como Tania Sánchez, que decía que había que guillotinar a nuestros reyes, y el propio Rejón, el que hablaba y el que ha estado apoyando a una narcodictadura como la de Maduro, como la venezolana, también ha estado alentando el crimen contra la monarquía. Ese partido que ahora va de moderado, el de la pistolera de Más Madrid, también ha alentado la violencia, pero al final quien ha pactado con todos ellos también y quien los ha metido en las instituciones, y esto no debemos olvidarlo el 4 de mayo, es el PSOE. Así que yo espero que el 4 de mayo los madrileños acudan en masa a votar a unas propuestas como las de Díaz Ayuso, que son la única garantía que hay de prosperidad, pero también, no lo olvidemos, de paz. Todos a votar el 4 de mayo. Señor Cantó, hay muchas encuestas, muchos vaticinios, pero ahora mismo, ¿cuáles son las cifras que maneja el Partido Popular de Madrid de cara a las elecciones? Yo creo que las cifras que maneja el Partido Popular son las que sentimos y las que vemos en persona, de lo único que nos fiamos cuando vamos a los actos. Yo os aseguro que ir a un acto con Isabel Díaz Ayuso es absolutamente brutal, es como caminar por las calles con una estrella del rock. Yo creo que la gente está muy agradecida por la gestión que se ha hecho desde el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, de cómo se le ha tratado a los madrileños como adultos, de cómo se ha evitado esas políticas a las que yo aludía antes de confrontación y esas políticas de apoyo a los violentos, y sin embargo se ha hecho una política centrada de gestión, de permitir a los madrileños que trabajen, de tratarles como adultos y decirles la verdad. Y yo lo que veo cuando voy por las calles con ella es mucha ilusión, mucho apoyo. Realmente ella está creciendo como líder día a día y así lo estamos viendo durante estas elecciones, pero yo creo que no hay que confiarse y por eso es importante que todo el mundo acuda en masa a las urnas el 4 de mayo, porque la elección es muy importante
y nos va la vida no solamente a la gente de la Comunidad de Madrid, sino también al resto de España. Entre socialismo y libertad, entre ese socialismo que empobrece, y te lo dice alguien que sufre la gestión del socialismo y el nacionalismo y el podemismo en la Comunidad Valenciana, entre ese socialismo que nos divide, que protege o que se une a los violentos, entre ese socialismo que empobrece y la libertad que defiende Díaz Ayuso y que además es el motor de la prosperidad de la Comunidad de Madrid, yo creo que los madrileños no van a tener duda y debemos movilizarnos todos y movilizar a nuestro entorno para que acudamos en masa a votar. Una última en clave local y como trabajador de la cultura, es que realmente no estamos escuchando muchas propuestas de los candidatos para la ciudad de Alcalá de Henares o el corredor. Le quería preguntar en qué cree que la Comunidad de Madrid debe trabajar para potenciar aún más la cultura de Alcalá de Henares. Y hablo de que, por ejemplo, en Alcalá de Henares tenemos pocos grandes eventos. Tenemos 2 teatros, uno de ellos de la Comunidad de Madrid, como es el Corral de Comedias, pero tenemos pocos grandes eventos porque todos son en la capital. ¿Cómo podíamos ayudar a que pudiéramos tener esos grandes eventos? Al aire libre, obviamente, que es donde lo podemos hacer. Yo creo que seguiremos trabajando para potenciar lugares como este que culturalmente son esenciales. Y en eso la Comunidad de Madrid ha ido haciendo un trabajo para que, por ejemplo, el valor añadido que significa la cultura para el turismo sea un valor añadido que no solamente se trabaje para la Ciudad de Madrid, sino para lugares tan importantes como este u otros que hay en la Comunidad de Madrid. Hay que seguir trabajando para asegurar que esa red de teatros y esa red de cultura que hay en toda la Comunidad de Madrid siga creciendo. Pero sobre todo hay que seguir consiguiendo lo que se ha hecho. Hay que recordar que la Comunidad de Madrid está siendo visto como un ejemplo mundial, europeo, como un lugar que desde grandes ciudades culturales como Londres, como Berlín o como París, se ha visto con auténtica envidia durante este año pasado, porque la Comunidad de Madrid ha sido el único lugar que ha mantenido abiertos sus centros culturales, sus teatros, sus conciertos, durante un momento, durante un tiempo en el que el resto del mundo estaba prácticamente cerrado. O sea que yo creo que hay que recordar esto y desde luego hay que seguir trabajando para que haya más trabajo cultural, más eventos culturales, como tú dices, y como yo siempre digo, no solamente de escaparate, que son importantes, porque crean riqueza, atraen turismo y también hacen que nuestros ciudadanos disfruten con ellos, sino practicando también la cultura, haciendo que la gente que quiere dedicarse a la cultura de forma no profesional la practique más a diario y sobre todo yo creo que lo más importante, que nuestros niños, nuestras escuelas, nuestros institutos cada vez más practiquen teatro, practiquen danza, practiquen cultura. Y en cuanto al final del estado de alarma el 9 de mayo, si el PP sale ganado aquí en la Comunidad de Madrid, lo que es cultura, comercio, ¿se ha pensado algún borrador de aumento de horario? Hombre, yo creo que todos estamos deseando salir del estado de alarma, todos estamos deseando ver los comercios y la hostelería y todos los eventos abiertos del todo y sin restricciones, y aquí hay que ir haciendo un equilibrio entre lo que nos permita la ley también, una ley que depende de Sánchez, no depende de las comunidades autónomas, y lo que nos permita una realidad sanitaria que debemos seguir cuidando. Hay que recordar que sigue muriendo gente, pero yo soy optimista. Yo creo, ojalá el gobierno central acelerara más el proceso de vacunación, pero quienes más peligro tenían están empezando ya a estar a salvo. Luego yo creo que poco a poco, a medida que vayan pasando los meses, iremos recuperando la normalidad. Ojalá tuviéramos un gobierno central que estuviera a la altura de lo que ha estado Isabel Díaz Ayuso. Pero bueno, seguiremos empujando y sobre todo yo creo que en esto hay que hacer lo que ha hecho el gobierno de la Comunidad de Madrid, no enfrentar a las comunidades autónomas, no trabajar en contra de las administraciones menores, que es todo lo contrario, por cierto, que ha hecho el señor Sánchez. Gracias. Gracias. Gracias.